Un saludo muy especial. Estamos comenzando este programa hoy martes 24 de marzo. Prácticamente última semana del tiempo de la Cuaresma. Nos restan estos pocos días para terminar la quinta semana y el próximo domingo será el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y nos preparamos en estos días para prácticamente terminar el tiempo cuaresmal. 24 de marzo, hoy, vísperas de la solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios. Mañana, 25 de marzo, miércoles, será el comienzo de la encarnación. Dios nuestro Señor visita a la Virgen Santísima. Ella dice: sí, hágase en mí según tu palabra. Y el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, se comienza a formar en el vientre purísimo de la Virgen. Eso será mañana. Hoy tendremos la víspera de la Anunciación y aquí estamos, en esta quinta semana de Cuaresma, a los pies del Maestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre. Bueno, ¿qué tal entonces si ponemos en manos de Dios a nuestra Santa Madre Iglesia? Oremos por el Papa León. Oremos por nuestra Madre la Iglesia, esposa de Cristo el Señor, nuestra Iglesia Católica, nuestra Madre, nuestra Maestra, como dijo el Papa Juan XXIII. Estamos conociendo la historia de nuestra Iglesia y han pasado ya varios siglos. Estamos en el siglo XXI de la historia de nuestra Iglesia, de nuestra fe. Y nosotros aquí a los pies del Maestro estudiamos algunos apartes importantes de la historia de la cristiandad. Estamos comenzando el siglo XVI y hemos tenido unos elementos importantes después de toda la reforma de Martín Lutero y después de todo lo que hemos estudiado, lo que hemos conocido en estos últimos podcasts. La Iglesia estaba pasando por un momento de florecimiento después del Concilio de Trento. El Concilio de Trento sirvió para robustecer a la Iglesia, para darle un nuevo impulso evangelizador, renovador en todo, en la evangelización, en el arte cristiano, en los estudios de la teología, en la organización dentro de la Iglesia, entre los obispos y sacerdotes. Hubo un florecimiento de comunidades religiosas muy importantes y estábamos en plena renovación de la Iglesia en el siglo XVI, comienzos del siglo XVII, cuando surge una guerra llamada la Guerra de los 30 años y ocurrió el declive de la hegemonía de la Casa de Habsburgo. Y a mediados del comienzos del siglo XVII, los Habsburgo era una casa, un apellido muy importante, especialmente en el centro de Europa, sufrió una pérdida de autoridad muy importante. Europa, unida bajo un solo emperador católico, el emperador Carlos V, pues sufrió una división a causa de diversos nacionalismos y también inspirada esa división por un hambre de separar
la Iglesia del Estado, para que la Iglesia no ejerciera influencias sobre el gobierno imperial, para que la Iglesia no ejerciera el poder sobre el imperio sacro romano germánico. Entonces hubo una pérdida de autoridad. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico pasó de ser una figura de autoridad real a casi una autoridad simbólica. Y esa guerra de los 30 años dio como resultado el ascenso de Francia. Francia entonces se pone en un estado neutral, no está ni a favor del Papa ni de la Iglesia, y se pone en medio de esos dos poderes, y viendo el declive del uno y del otro, de esos dos poderes, entonces Francia se erige como uno de los estados más importantes. Fue en 1648 cuando se llevaron a cabo los tratados de Westfalia. Westfalia no fue solo un documento, sino unos tratados, una serie de tratados que establecieron un nuevo orden en el centro de Europa. Entonces los tratados de Westfalia trazaron una nueva forma, un nuevo orden mundial en ese momento, a finales del siglo XVI, más o menos a mediados del siglo XVII. Esos tratados de Westfalia sirvieron para ya abrir una brecha muy grande entre los estados, el imperio y la Iglesia. Hubo una soberanía territorial. Cada príncipe tenía derecho a gobernar su territorio sin interferencia externa, sin interferencia pues del Papa y de la Iglesia. Además, hubo un reconocimiento del catolicismo en algunas partes de Europa, del luteranismo, del calvinismo, y esas religiones, el luteranismo, el calvinismo, fueron adoptadas como confesiones de fe aceptadas también por Europa. Entonces eso fue muy duro. Inclusive hoy día hay unas secuelas de eso, porque esos tratados de Westfalia sirvieron para que ya la Iglesia no hiciera ninguna presencia como poder para tomar decisiones en el imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico y en los diversos estados y territorios. Entonces la Iglesia y el Estado se separan. Ese fue uno de los tratados, de las conclusiones de los tratados de Westfalia. Iglesia y Estado ya se separan, y eso influyó mucho para que en Francia comenzara un fenómeno secular. Y no solamente en Francia, que ahí fue muy fuerte, fue en toda Europa. ¿Qué significa esto del movimiento secular? Esto significa que empezó una brecha, un camino en donde la Iglesia pasó a formar parte de los anaqueles de los recuerdos, y todas las decisiones se apartaron de la fe y del Evangelio y de la Iglesia. Entonces empieza un proceso de secularización, o sea, un proceso del laicismo en los diversos estados. Se va perdiendo esa importancia espiritual. El Papa es marginado por primera vez en siglos, y ese tratado de Westfalia alimentó la división entre los poderes estatales imperiales y los poderes de la Iglesia. Claro que estamos viviendo eso hoy día. Allí fue cuando comenzó prácticamente la doctrina secular liberal en Manchester, en Inglaterra, a comienzos, más o menos, sí, finales del siglo, mediados del siglo XVII,
y allí fue en Inglaterra en donde se gesta un movimiento ideológico pues que ha venido cabalgando galopante en muchos países, el liberalismo. Empieza una serie de ideas contrarias a la doctrina pues del Evangelio, fruto de esos tratados, fruto de la separación Iglesia-Estado. Pues eso es muy importante saberlo, porque la Iglesia, a pesar de esa separación, siempre ha estado presente en los estados, en el corazón de toda la cristiandad, de todos los fieles, pero siempre esos tratados y todo lo que la Iglesia vivió en ese siglo XVI y XVII fue bastante fuerte. Entonces la Iglesia pasa a un plano casi simbólico, casi que olvidado, porque con esos tratados pierde toda la injerencia en los diversos estados. Pues surge Francia con Luis XIV y empieza la secularización, a olvidarse prácticamente de toda la enseñanza de la fe. Y ese es el comienzo de la separación Iglesia-Estado, que pues nos golpea a muchos, a tantos, en esta época contemporánea. Bueno, entonces hemos terminado esta parte de la contrarreforma, del Concilio de Trento, de la separación Iglesia y Estado. Nos queda es orar. Orar para que todos los tentáculos siniestros ideológicos de este mundo, en contra de la Iglesia, en contra de la familia, en contra de la divina revelación, en contra de los sacramentos, en contra de la Eucaristía, en contra de lo divinamente revelado, no tenga poder. Son cosas inevitables y es fruto de nuestro tiempo, de nuestra historia. Pero tenemos que permanecer firmes por la fe, firmes por la Iglesia y firmes en la confesión de Jesucristo el Señor. Bien, y entonces en esta quinta semana de Cuaresma vamos a contemplar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que se va a suicidar? Y por eso dice que donde yo voy no podéis venir vosotros. Y él continuaba: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: ante todo, eso mismo que os estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre.
Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa frase que dice Jesús: cuando levantéis al Hijo del Hombre, atraeré a todos hacia mí y sabréis que yo soy. Eso el Señor lo dijo tomando aquello que nos dice hoy la liturgia en la primera lectura. Recuerden ustedes que cuando en el libro de los Números, allá en época de Moisés, casi 1500 años antes de Cristo, muchos israelitas eran mordidos por serpientes. Muchos morían. Y Moisés le dice al Señor: Señor, las serpientes están matando al pueblo. Entonces el Señor le dice: mira, Moisés, construye una serpiente de bronce y levántala, ponla en la mitad del campamento, y todos los que hayan sido picados por una serpiente, al ver la serpiente de cobre, se sanarán. Es decir, levantar la serpiente, levantar la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todos quedaran sanados, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por eso el Señor dice, aludiendo a aquel episodio de Moisés: cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis entonces que yo soy. ¿Por qué? Porque así como fue levantada la serpiente y dio salud a los que la vieron quedaron curados, quedaron sanados, así mismo Jesucristo el Señor, levantado en la cruz, conmueve, sana, libera, ama, sobre todo ama. Y como decía el Papa Francisco, Jesucristo el Señor en ese momento misericordia. O sea, todos somos misericordiados por Dios en Jesús. O sea, ¿eso qué significa? Que cuando Jesucristo sea levantado en la cruz y todos lo vean, serán atraídos hacia Él por su amor, por su bondad, por su misericordia. Porque Él, levantado en la cruz, es el amor más grande y profundo de Dios por la humanidad. Ahí es cuando Dios más ama a la humanidad, y ahí es cuando la misericordia del Señor reina en la tierra, reina en todos. Porque cuando el hombre niega a Dios, el Señor lo ama y entrega a su Hijo por nosotros. Eso significa, de tal manera que el Señor, en esa tensión que tiene con los fariseos, con los judíos, les está dando prácticamente una última oportunidad. Prácticamente les está diciendo: miren, por ahora ustedes no me creen y ponen en tela de juicio mis palabras, pero cuando me levanten, sabréis que yo soy. Sabréis el alcance de todas mis palabras. Reflejémonos entonces en la cruz, abramos el corazón para la cruz, meditemos en la cruz. La cruz, allí Jesucristo en la cruz, es el camino, la verdad y la vida. Es la misericordia, es la sabiduría, la fuerza de Dios que ama mientras nosotros
lo hacemos a Él a un lado. Es el amor, sencillamente el amor. Preparémonos para mañana esta solemnidad hermosa y de mañana en 9 meses será Navidad, imagínense. Entonces, preparémonos, mis queridos hermanos, en estos días para el Domingo de Ramos, para la Semana Santa. La próxima semana será una semana muy hermosa, muy linda. Para nosotros sacerdotes, una semana muy dura, muy fuerte, pesadísima. Pero vamos a celebrar el triunfo del Señor con todo el corazón. Bendiciones para ustedes. Les deseo un martes ultra provechoso. Que Dios les bendiga. Sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Kyrie